Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para John Fanfics Chidos con Novelas, Tomás Aubert, Shaggy, Basi Rodríguez, Dark35, Kakasi Fanfic, Boris Pa, Arialexis Pérez, Slow Aubert, C700, Daniel Lucero. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 20.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 647. Aprovechando la iniciativa, al matar públicamente a la deidad de Evilus, estableció una relación de confrontación con ellos, asegurándose de que nunca sospecharan que él era Enyo. El mismo razonamiento se aplicó también al gremio. Sin embargo, su condición de figura conocida en ambas facciones le dio mucho margen de maniobra. Después de eliminar al actual líder de Evilus, él mismo podría asumir legítimamente el control de la organización. Bell creía que solo después de llegar a ese punto Dioniso comenzaría oficialmente su plan para destruir Horario. Ocultar su verdadera identidad mientras mantenía contacto con Evilus probablemente era su forma de mantener su posición tanto con Evilus como con el gremio. Al final, su plan probablemente era jugar en ambos lados, consumir todo de ambos lados. Por un lado, buscaba sumir la superficie en el caos. Por otro, su objetivo era erradicar incluso a las deidades del mal. Su mente debe estar rota. Si Dioniso realmente tenía la intención de llevar a cabo tal plan, Bell solo podía describir al dios como mentalmente inestable. Si Bell pudiera ver a través de tal esquema, ¿cómo podrían las diosas presentes dejar de comprenderlo también? HMPH, ese bastardo está realmente loco. Loki, inusualmente, dio en el clavo en la cabeza. Completamente loco. Freya estuvo de acuerdo con Loki. De hecho, las acciones de Dioniso dejaron poco para distinguirlo de un lunático. Dionisio no se debe realmente a la influencia de los 7 pecados capitales. Bell dio la respuesta más dura a la débil esperanza de Hestia, sacudiendo la cabeza. Desafortunadamente, los 7 pecados capitales que existen externamente solo han mostrado el efecto más severo en Hefesto. Los síntomas en su rostro, lujuria y pereza no causaron más daño a Freya o Loki, y naturalmente, ira es lo mismo. Solo los 7 pecados capitales que he reclamado pueden afectar a los dioses. La mayor destrucción causada por los 7 pecados capitales externos fue simplemente hacer que el capitán de la familia Ekelos estuviera aún más trastornado. Más allá de eso, su influencia fue realmente mínima. Sin embargo, una vez que recuperó los 7 pecados capitales que habían estado residiendo dentro de los demás, incluso el poder que se filtraba de sus propios pensamientos por sí solo fue suficiente para afectar seriamente a los dioses. Por lo tanto, el verdadero impacto de los 7 pecados capitales en los dioses fue mucho menor de lo que la mayoría imaginaba. Bell no dijo abiertamente que todo lo que Dioniso había hecho provenía puramente de su propia voluntad, pero Hestia entendió su significado con suficiente claridad. Hestia, no necesitas pensar demasiado en los asuntos de Dioniso. Al ver la incomodidad en el rostro de Bell, Hefesto comenzó a aconsejar gentilmente a Hestia. Entre ellos, la influencia de Hestia sobre Bell fue la más fuerte. Si ella expresaba alguna objeción, Bell podría muy bien alterar sus planes. Hestia asintió sombríamente. Aunque se sintió desanimada por la situación de Dioniso, se abstuvo de interferir con el siguiente curso de acción de Bell. Una vez que Hestia dejó de lado sus pensamientos, Bell decidió no continuar discutiendo el tema más. Fue precisamente a causa de Dionisio el plan que Evilus se había convertido en cada vez más radical. Ya no siguió su curso original de la acción, en lugar de cambiar su foco hacia cifras. Bell cree Evilus se prepara para producir en masa el nivel 5 combatientes. Como siempre que había suficientes números y difundir sus fuerzas lo suficientemente amplia, todavía podría tener una oportunidad en la victoria. Sin embargo, este enfoque tiene 2 graves problemas. Bell hizo una pausa, y las 2 diosas presentes entendieron de inmediato dónde estaba el problema. Mis 3 hijos recién ascendidos y el rey dentro de la familia de Freya. Incluso si mis 3 acaban de alcanzar el nivel 7, el nivel 7 sigue siendo el nivel 7. La mera cantidad no hará mucha diferencia. Pero
Nuestras familias toman la ruta de la élite. No tenemos muchos miembros principales. Si Evilus extiende sus fuerzas demasiado, nos veremos obligados a estar en desventaja. El pensamiento inacabado de Loki fue recogido por Freya. Si Evilus eligiera dispersar a todos sus miembros, entonces los miembros centrales de ambas familias inevitablemente enfrentarían la división. Una vez que eso sucediera, seguiría una cadena de problemas. Los miembros de nivel inferior terminarían siendo destrozados por oleadas de soldados suicidas sin miedo a la muerte. Después de todo, Evilus era un grupo de maníacos, del tipo que agarraba piedras en llamas y atacaba con ataques suicidas a corta distancia. Una vez que esas bajas comenzaran a acumularse, se extenderían hasta que incluso los combatientes más fuertes resultaran heridos. Era una táctica que no temía a la muerte, solo al fracaso en matar. Una vez que Evilus jugara esa carta, cualquier familia sufriría. Los aventureros con fuerza más débil o poca experiencia en combate podrían verse fácilmente sacudidos por esos ataques suicidas imprudentes cara a cara. Por lo tanto, debemos mantener el campo de batalla fuera de horario. Si la batalla se extendiera a horario, la situación se volvería inmanejable. El campo de batalla tenía que mantenerse más allá de la ciudad. La única solución que Bell podía pensar era limitar el alcance de la batalla. Si pudieran mover la pelea fuera de horario, las posibilidades de que el campo de batalla se dispersara se reducirían enormemente. Si cambiamos el campo de batalla más allá de horario, se puede resolver el problema del combate disperso. Todas las diosas entendieron la lógica en las palabras de Bell, pero inmediatamente surgió otro problema. La pregunta clave es, ¿cómo movemos el campo de batalla? Reubicar el campo de batalla podría resolver el problema de fragmentación, pero el acto de reubicación en sí mismo era el desafío. Evilus opera desde las sombras y actualmente tiene la iniciativa en esta guerra. Lograr que muevan voluntariamente el campo de batalla es prácticamente imposible. Eso era obvio. Nadie abandonaría su ventaja solo para ponerse en una posición más débil. Evilus no eran tontos. Bell era plenamente consciente de esto. Cambiar el campo de batalla sería difícil, pero no del todo imposible. Dado que Evilus no se moverá por su cuenta, tenemos que tomar la iniciativa y encontrar una manera de llegar a su base. Están dedicando todo a sus preparativos en este momento, concentrando todas sus fuerzas en un solo lugar. Esa ubicación sería el campo de batalla más adecuado. Para mejorar su poder, sin duda dependerán del feto, y su crecimiento requiere tiempo y energía para madurar. Eso significa que en este momento es cuando están más activos y cuando inevitablemente se expondrán. Si podemos aprovechar esta oportunidad y marcar sus coordenadas, entonces creo que podemos tomar la iniciativa en esta guerra. Capítulo 648. Una palabra estable. La idea era sólida, pero ponerla en práctica resultó increíblemente difícil. Como Bell había dicho antes, Evilus no estaba hecho de tontos. Quizás guiados por una sensación instintiva de peligro, habían detenido todas las operaciones después de transportar esos fetos. Incluso resistieron la tentación de asaltar la bóveda de alimentos en el piso 35. Esto hizo que Bell fuera aún más cauteloso al tratar con ellos. Lo que realmente bloquea el progreso de la humanidad no es la ignorancia, sino el orgullo. Bell entendió eso profundamente. Incluso cuando encarnaba el orgullo, nunca permitiría que se mostrara un rastro de esa emoción cuando se enfrentaba a un enemigo. Sabía que en el momento en que se diera a tal arrogancia, se convertiría en su mayor debilidad. Eso era algo que él nunca podría permitir. Debido a eso, Bell rara vez recurrió al poder del orgullo, a pesar de que era innegablemente poderoso. Cuando se trataba de lidiar con Evilus, la paciencia era su mejor arma. El piso 18 tenía túneles que conducían directamente a horario, pero el piso 35 no tenía ninguno. Eso significaba mantener una vigilancia constante en el piso 35, eventualmente se convertiría en una batalla de resistencia. En el momento en que un bando perdiera la paciencia, o simplemente creyera que la tenía el otro, decidiría el ganador del juego. Dado que Evilus ya había emitido el desafío, Bell no tenía motivos para negarse. Él lo aceptó fácilmente. Al mismo tiempo, para asegurarse de que no hubiera otros túneles ocultos que se extendieran más profundamente, Bell amplió su rango de vigilancia desde el piso 35 hasta el 40.
Había colocado innumerables trampas y salas entre los pisos 35 y 40. En el instante en que Evilus bajara la guardia, aprovecharía esa oportunidad para afianzarse en su posición. Aparte de monitorear a Evilus, la tarea restante de Bell era simple: fortalecerse. Necesitaba acumular suficiente Excelia para prepararse para su próximo nivel, alcanzar el nivel 7. Hoy, Bell realizó una vez más una actualización de estado. Nombre: Bell Cranel. Nivel 6. Habilidades de desarrollo: sigilo. AS. Cognición. BA. Conciencia espacial. K. Asesino de dioses. FE. Alma. IB. Atributos: fuerza. 1134. Resistencia. 1674. Destreza. 1241. Agilidad. 1257. Magia. 1754. Magia. Espacio de 4 dimensiones. Almacenamiento. Comando relámpago. Magia de lanzamiento rápido. Controla los rayos. Habilidades. Entrenamiento personal. Floración temprana. Gana el doble de experiencia al luchar contra enemigos fuertes. La suerte del cielo. Alta suerte. El deseo del pobre. Acumulación de energía. 7 pecados capitales. Orgullo. Envidia. Codicia. Gula. Lujuria. Al observar el crecimiento de sus estadísticas en los últimos 10 días, Bell dejó escapar un suspiro tranquilo. Como era de esperar, dividir mi enfoque ha ralentizado mi progreso. Cada atributo había aumentado en varios cientos de puntos, pero en comparación con las ganancias de puntos que logró durante el entrenamiento enfocado, su ritmo claramente se había ralentizado varias veces. Entendió por qué. Últimamente no había dedicado toda su energía a entrenar. Era natural que su progreso hubiera comenzado a retrasarse. Esta vez, sus habilidades de desarrollo han mejorado significativamente. Estia estaba un poco sorprendida por el crecimiento de sus habilidades de desarrollo. En este punto, los saltos repentinos en los valores de habilidad ya no la sorprendieron, pero este crecimiento en particular fue realmente notable. Desarrollar habilidades requería mucho más tiempo y experiencia que aumentar las estadísticas en bruto. Bell, sin embargo, entendió la razón claramente. El sigilo es algo en lo que siempre he estado trabajando. La cognición está constantemente en uso. Con frecuencia confío en las habilidades espaciales. No he tenido mucho contacto con el aspecto asesino de dioses, pero he investigado mucho sobre el alma. El crecimiento de estas habilidades de desarrollo está vinculado directamente a lo que hago todos los días, por lo que no sorprende que hayan mejorado tanto. Aunque la velocidad de su crecimiento en el desarrollo fue impresionante, cada parte siguió un patrón lógico. Todo crecimiento vino como resultado de las propias acciones. Esa fue la base que el sistema Falna proporcionó a cada aventurero. Bell, ¿cómo está la situación en el calabozo? Bell no mostró impaciencia. En cambio, se rió suavemente y negó con la cabeza. Todavía se esconden como ratas en sus agujeros. Creo que han sentido el peligro. Después de 2 rondas de transporte, retrocedieron y comenzaron a esconderse en lugar de expandirse aún más. O tal vez el medio mes de la princesa espada en la mazmorra les dejó una impresión demasiado fuerte, obligándolos a poner todo en espera. De cualquier manera, su inacción actual funciona a nuestro favor. Al ver a Bell tan relajado, Estia no pudo evitar preguntar confundida. ¿No te preocupa que permanezcan escondidos para siempre? En absoluto. Estia, recuerdas su objetivo, ¿verdad? Para sumir al mundo de la superficie en el caos. Exactamente. Con ese tipo de misión fanática impulsándolos, ¿realmente crees que frenarían sus planes cuando se presente una oportunidad? Entonces, Estia finalmente lo entendió. Bell se volvió a poner la camisa, se dio la vuelta y tiró de la aturdida Estia en sus brazos. Enterrando su rostro en la curva de su cuello, respiró hondo. La tensión en su cuerpo disminuyó instantáneamente. Estia se estaba convirtiendo en algo así como su interruptor para aliviar el estrés. Pero el calor de su aliento rozando su cuello rápidamente enrojeció su piel. Ella le dio un ligero golpecito en el pecho como una reprimenda a medias, luego lo dejó descansar contra ella sin decir más. Permanecieron así por un tiempo, hasta que Bell volvió a tranquilizarse, antes de continuar con su discusión.
En realidad, están más ansiosos que nosotros en este momento. Evilus es esencialmente una gran alianza. Una alianza tiene cabeza, pero también tiene cuerpo. Incluso si el líder actual puede mantener la calma, ¿pueden el resto? Una vez que ese silencio irrazonable se prolongue durante demasiado tiempo, estoy seguro de que incluso el líder de Evilus comenzará a agitarse por la disidencia dentro de la alianza. Cuando eso suceda, ahí es cuando sabremos su ubicación. No había necesidad de apresurarse. Mientras su propio bando permaneciera estable, eso era suficiente. Y debido a que Bell entendió esto también, no había mostrado la menor impaciencia a pesar de concentrarse la mayor parte de su tiempo en la vigilancia últimamente. De hecho, no le importó arrastrarlo con Evilus. Después de todo, no le preocupaba quién sobreviviría al otro. Al final, estaba seguro de que Evilus sería el primero en romperse. Capítulo 649. La tensión en horario se vuelve más pesada. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que Bell caminó por las calles de horario. Los animados sonidos de la ciudad llenaban el aire. Discusiones entre aventureros y comerciantes, el zumbido de la conversación, el pulso de la vida cotidiana. Realmente me sentí como estar en el corazón de la ciudad de nuevo. Es agradable sentir el clamor de la ciudad de vez en cuando. Su habilidad de desarrollo sigiloso ya había alcanzado el rango S, prácticamente el pináculo de la maestría. Incluso sin usar conscientemente runas para suprimir su aura o rastros, el mundo mismo parecía borrar su presencia sin su consentimiento. No se necesitaba barrera. La gente instintivamente se hizo a un lado sin darse cuenta, sus sentidos fallaron en registrar su existencia. Para ellos, Bell era como un fantasma escondido entre la multitud. Incluso aquellos que expandieron su percepción no notarían las sutiles brechas en el flujo de personas. El ocultamiento fue completo, bloqueando todas las formas de detección. Vista, magia o de otro tipo. Moviéndose entre la multitud, Bell eligió una taberna bulliciosa. No era la anfitriona de la fertilidad, sino otro lugar popular en la misma calle. Cruzando el umbral, la forma invisible de Bell se materializó, aunque nadie pareció cuestionarla. Para ellos, era como si él siempre hubiera estado allí. El interior de la taberna estaba bien decorado. No tenía la elegancia pasada de moda o el lujo de la anfitriona de la fertilidad, pero tenía una atmósfera apropiadamente animada. Hileras de lámparas mágicas de piedra se alineaban en las paredes, proyectando una luz cálida y ámbar que llenaba el espacio con el tono del atardecer temprano. Suave, acogedor y vivo. Bienvenido. Una criada de uniforme se acercó, su presencia evocaba un leve parecido con la anfitriona de la fertilidad. Sin embargo, al mirarla más de cerca, sus ojos delataron un rastro de desprecio. La sonrisa en su rostro era educada pero hueca, su arrogancia mal disimulada. Bell pudo verlo claramente, aunque no mostró signos de darse cuenta. En cambio, expresó una expresión de incómodo nerviosismo, como un chico de campo que nunca antes había estado en un lugar así. Hola. Entonces es solo un novato. El desdén de la doncella se profundizó, aunque su voz permaneció cortesana exteriormente. ¿Es esta tu primera visita de freelancer? Sí. Acabo de llegar a horario recientemente desde el campo. TCH, tal como pensaba, otro novato. Un destello de impaciencia brilló en sus ojos. Ella conocía tipos como este. Incluso si se hubiera unido a una familia, un novato como él probablemente no tenía mucho dinero. No se podía obtener ningún beneficio aquí. Entonces, por favor, sígueme. Asignar asientos era un asunto delicado en cualquier taberna. A los aventureros con rango, fama o riqueza siempre se les daban las mejores mesas, privadas y tranquilas. Los clientes habituales tenían sus lugares familiares. Los menos distinguidos se sentaban cerca de la puerta o de la barra, donde el ruido era más denso. Bell fue conducido a un taburete en el centro de la barra del bar, directamente frente al dueño, un enano. Los enanos habían sido durante mucho tiempo la definición de descuidado. Audaz y abundante, sí, pero rara vez ordenado. Los elfos, en particular, los despreciaban constantemente. Era como comparar a un noble fastidioso que valoraba la limpieza con un bebedor rudo al que no le importaba derramarse la mitad de su cerveza sobre sí mismo, un choque de mundos que ninguno de los dos podía entender. Bueno, ahora, uno cara fresca, ¿eh?
Como la mayoría de los enanos, tenía una espesa barba que cubría todo su rostro, sus rasgos ocultos debajo del denso crecimiento. Pero su sonrisa era genuina, cálida y bulliciosa, llena de vida. Buenos días, comerciante. Oh, un pequeño aventurero educado. La sonrisa del posadero enano se ensanchó. Dirigir una taberna tan cerca de la anfitriona de la fertilidad era prueba suficiente de que no era un camarero ordinario. Aquí, una bebida para recién llegados a la casa. Con un ruido sordo, el enano dejó un pequeño barril de cerveza de roble ante Bell. Estaba equipado con un asa de madera en el lateral, lo que lo hacía más parecido a un barril personal que a una taza, bien elaborado e inconfundiblemente enano en su audacia. La cerveza llevaba el rico aroma del grano malteado, claramente una cerveza casera fina. El rostro de Bell se iluminó de alegría y gratitud mientras levantaba el barril con ambas manos. Muchas gracias, comerciante. No hay necesidad de dar las gracias. Es nuestra costumbre aquí, darle a cada recién llegado una bebida de cortesía. Pero es solo para la primera visita. Después de eso, tendrás que pagar como todos los demás. Por supuesto. La criada felina que había saludado a Bell ya se había ido a atender a otros clientes. Bell tomó un sorbo de la cerveza. No estaba exactamente bien informado sobre el consumo de alcohol, pero se podría decir que este era bastante bueno. El sabor del alcohol no era demasiado fuerte, mientras el aroma a trigo era rico y suave. Incluso si alguien bebió un poco demasiado, no les golpeó duro una cerveza que era lo suficientemente suave como para principiantes. ¿Cómo es? Ese es nuestro especial de la casa cerveza. Es realmente buena. Tiene una profundidad de trigo sabor. No sé mucho sobre el alcohol, pero yo diría que este es el segundo mejor bebida que jamás he tenido. Oh, ¿y cuál fue el primero? Honestamente, fue un vino de celebración traído de vuelta por la familia. Ni siquiera sé de dónde lo sacaron. El comerciante enano asintió a sabiendas. Los nuevos miembros de una familia rara vez tenían derecho a asistir a banquetes. A lo sumo, probaban las sobras que traían los miembros principales. Todo el mundo empezó así. El enano lo entendió completamente. Él mismo había estado una vez en la misma posición, subiendo poco a poco. Ahora, sin embargo, ya no tenía la resistencia para seguir aventurándose. La vida de aventurero era demasiado peligrosa. Semi-retirarse para dirigir una taberna era mucho más seguro. Bell soltó un pequeño suspiro, murmurando con leve frustración. Jefe, ¿ha escuchado lo que ha estado sucediendo en horario últimamente? Las cosas en mi familia se han desordenado. Han dejado de apoyar a los recién llegados y, en cambio, solo están acumulando armas y suministros. El enano, habiendo bajado la guardia, lo tomó como una queja de novato y respondió con una mezcla de tranquilidad y consejos. Bueno, últimamente toda la ciudad ha estado nerviosa. El aire en horario está prácticamente lleno de pólvora. No sorprende que tu familia esté tomando precauciones. ¿Por qué es eso? Entonces realmente eres nuevo en horario. El enano miró a su alrededor con cautela, luego se inclinó un poco, bajando la voz. Era mejor advertir a este novato despistado ahora antes de que lo mataran en un momento tan peligroso. En este momento, todas las familias importantes de horario están en alerta máxima debido a Evilus. El gremio ha etiquetado oficialmente a Evilus como el mayor enemigo de los aventureros y otorga recompensas a cada uno de sus miembros. Cuanto mayor sea su estatus, mayor será la recompensa. Pero los aventureros comunes ni siquiera deberían pensar en involucrarse en algo así. El enano dejó claro su punto. Era mejor que este recién llegado se mantuviera alejado de los problemas. Capítulo 650. Incluso las facciones oscuras tienen sus cobardes. Después de terminar su bebida, Bell no ordenó nada más. Simplemente se levantó y salió de la taberna. Al levantar la vista, vio que esa noche ya había caído completamente sobre horario. Las calles, sin embargo, permanecieron brillantes bajo el resplandor de innumerables lámparas mágicas de piedra que evitaron que la ciudad se hundiera en la oscuridad. Bajo esa luz, Bell borró todo rastro de su presencia. Girando a la derecha desde la entrada de la taberna, no se encontró en un callejón lateral, sino frente a un largo tramo de almacenes. Pero algo en estos almacenes era extraño.
Cuando los había observado antes, no había sentido una sola señal de vida en su interior. Ni siquiera parecían tener el propósito de almacenamiento real. No había cámaras frigoríficas impulsadas por piedras mágicas, cajas o productos organizados, solo capas de polvo espeso cubriendo el piso. La profundidad de esto dejó una cosa clara. Nadie había usado este lugar durante mucho tiempo. Sin embargo, debajo del almacén, había un enorme espacio subterráneo. Después de suprimir su presencia por completo, Bell puso una mano en la pared. Conformidad. A través de la sincronización espacial de distancia cero, podía atravesar la pared sin dañarla. La superficie debajo de su palma se ondulaba como la superficie del agua, las olas se extendían hacia afuera. Bell se inclinó hacia adelante y entró directamente en la pared reluciente. Su cuerpo se deslizó como si se sumergiera en el agua, y en unos momentos, emergió al otro lado. Las ondas se desvanecieron detrás de él, dejando la pared perfectamente quieta una vez más. Dentro, el almacén estaba envuelto en completa oscuridad. Un entorno especialmente construido usando magia de barrera. El polvo en el piso probablemente sea parte de un sistema de detección. Está recubierto con una capa casi invisible de energía mágica. Bell no pudo evitar admirar la configuración. El diseño fue claramente meticuloso y deliberado. Muchos de los accesorios que parecían lámparas de piedra mágica no se usaban para iluminar en absoluto, en realidad sostenían la barrera en sí. Esa fue una de las razones por las que la barrera permaneció activa a pesar de que no había signos de habitación. La otra razón, por supuesto, fue el uso de herramientas mágicas especializadas diseñadas específicamente para mantenerlo. Así que, Evilus que realmente no tienen algunos de los cuidados que los magos, entre ellos tales herramientas mágicas, eran excelentes para fines de defensa. Sin la comprensión de cómo funcionan, alguien que está investigando la zona es casi seguro que activar una trampa. Y una vez que la trampa se activa, el escondite se vería comprometida. Evilus lo abandonaría y destruiría de inmediato, borrando todo rastro, sin importar cuánto esfuerzo se hubiera dedicado a descubrirlo. Peor aún, podría revelar que alguien en horario a buscar activamente sus escondites. Pero para Bell, la barrera no plantea ningún problema en absoluto. De conformidad. La misma técnica que le permitió atravesar paredes funcionó armonizando sus coordenadas espaciales con las de la pared, mezclando efectivamente sus espacios. Esta vez, extendió ese efecto para permitir que el polvo y la energía mágica fluyeran inofensivamente a través de él, evitando por completo la detección de la barrera. Caminando con cuidado por el piso cubierto de polvo, Bell se movió silenciosamente por el interior del almacén. Era un espacio ordinario. Aparte del único artefacto de investigación que generaba la barrera, no había otras restricciones al movimiento o la percepción. No es de extrañar que mi escaneo anterior de horario no detectara nada inusual cuando volvió a sondear el espacio subterráneo. Las lecturas eran turbias e indistintas. Todo lo que podía sentir era lo que parecía tierra firme, pero debajo de ella, no había ningún indicio de espacio abierto. Este debe ser el mismo método de construcción utilizado para la capa exterior del piso oculto. Una aleación especial bloquea la detección mágica, haciendo que los escaneos externos la lean como completamente sólida sin espacios huecos en absoluto. Maldita sea, Evilus realmente no se metió con eso. De hecho, se las arreglaron para desarrollar materiales como este, y usarlos a la defensiva. Quienquiera que estuviera detrás de esto no era solo paranoico, eran asquerosamente ricos. Incluso Bell, que no carecía de experiencia en precaución y sigilo, no pudo evitar admirar a los tácticos de Evilus. Tan malditamente minucioso. Aún así, este tipo de configuración solo funcionaba contra la detección mágica. Un sondeo físico más detallado lo expondría fácilmente. El almacén en sí estaba destinado a almacenar materiales, mientras que la sección subterránea estaba diseñada principalmente para bloquear escaneos mágicos. Naturalmente, eso significaba que el ocultamiento no era tan perfecto como parecía. Efectivamente, después de un cortocircuito alrededor del nivel inferior, Bell encontró un pasaje que conducía a una cámara oculta debajo. Este subnivel había sido construido originalmente como un área de almacenamiento en frío. Al estar bajo tierra, estaba sellado tanto del flujo de aire como de la luz, todo el piso envuelto en una oscuridad total. Más importante aún, casi no había trampas aquí.
Aparte del vacío que desanimaba a los visitantes, nada parecía estar fuera de lugar. Pero Bell, cuya visión nocturna estuvo perfeccionada durante mucho tiempo, notó algo sutil en una esquina del piso. Una pequeña depresión, de apenas 3 centímetros de profundidad. Ese lugar era diferente del resto. Se agachó para inspeccionarlo. Efectivamente, había una fina grieta en el borde del hueco, y débiles fluctuaciones mágicas pulsaban debajo de ella. No había duda, este era el lugar. Conformidad. Las ondas se extendieron por la superficie, mientras el cuerpo de Bell se hundía lentamente por el suelo. Ninguna aleación, por dura que sea, podría resistir la fuerza de la conformidad. Al sincronizar directamente el espacio dentro de la aleación con el suyo, lo atravesó gradualmente. No fue destrucción, fue pura asimilación, y nada pudo resistirla. Su cuerpo se deslizó más allá de la obstrucción y descendió al espacio de abajo. Una escalera se extendía hacia abajo ante él. La escalera no era larga. Después de solo unos 10 segundos de descenso, Bell llegó al piso subterráneo oculto. El aire aquí era extraño, con una fragancia tenue y dulce que hacía que su visión se nublara ligeramente. Alucinógenas de gas. Y en la parte superior de que, en gran escala y la gravedad de la trampa que cubre todo el suelo. TCH, estos chicos son paranoicos chuchos, toda la instalación es más meticuloso de lo que yo he puesto juntos. Aún así, Bell podía entender por qué este espacio subterráneo había sido fortificada con gravedad trampas. Gracias a su visión nocturna, podía ver claramente incluso en esta oscuridad casi total. El espacio de delante era un sótano rectangular de unos 2 metros de altura. La entrada tenía aproximadamente 10 metros de ancho y, según su estimación, la longitud se acercaba a los 30. En la penumbra, aparecieron hileras de cajas de madera, cada una cubierta por una tela gruesa, claramente destinada a ocultar su contenido. Pero Bell ya sabía lo que había dentro. Piedras de fuego. Un sudor frío goteó por su sien al darse cuenta. Capítulo 651. La oscuridad escondida debajo del velo nocturno. La piedra de fuego, comúnmente llamada piedra explosiva, es tan inestable como la pólvora, pero mucho más poderosa. Una sola piedra de llama puede herir gravemente incluso a un aventurero de nivel 5 si detona cerca. Si bien un aventurero de nivel 5 normalmente no sería víctima de una emboscada de este tipo, una vez que suficientes soldados suicidas comiencen a cargar con piedras de fuego, las cosas pueden salirse rápidamente de control. Los aventureros individuales de alto nivel no temen estas cosas. El verdadero problema es que los miembros de Vilus Familia actúan como tropas suicidas. Agarrarán piedras de fuego y correrán hacia ti, detonándose al impactar. ¿Cómo se supone que alguien maneje eso? Con los seguidores de Vilus Familia empuñando piedras de fuego, prácticamente son bombas andantes. La supervivencia ni siquiera se les pasa por la cabeza, están atacando solo para inmolarse. El mero pensamiento de tal escena hizo que el sudor frío goteara por el cuello de Bell. Sabía que esos muchachos estaban locos, pero no esperaba que tuvieran todo esto preparado tan temprano. No estaba preocupado por los escuadrones suicidas en sí. Lo que le preocupaba era que, si esos maníacos realmente ponían en marcha su plan, podrían terminar destrozando a Horario. Y si Evilus tenía una base como esta, definitivamente significaba que tenían otras. Si las otras bases eran igual de impresionantes, entonces Evilus probablemente planeaba derribar toda la ciudad. Una expresión de fatiga indescriptible cruzó el rostro de Bell mientras su mente se centraba en pensamientos de interminables horas extras y noches sin dormir. Deja de aumentar mi carga de trabajo, ya mi tiempo de entrenamiento personal se ha reducido mucho últimamente. Ahora tengo que vigilar a Evilus en la mazmorra y rastrear sus bases ocultas en Horario. Estoy realmente inundado aquí, ¿de acuerdo? En momentos como este, Bell deseaba que alguien pudiera compartir parte de la carga, principalmente el trabajo de monitorear los movimientos clandestinos de Evilus. Pero rastrear las bases ocultas de Evilus en Horario no era una tarea para cualquiera. Es mejor manejarlo él mismo que arriesgarse a exponerse. La situación aquí está más o menos confirmada, pero aún necesito verificar algunas otras cosas. Respirando hondo, Bell marcó las coordenadas del sótano. Sin siquiera desplegar un ojo, se mudó al callejón al lado del almacén y la taberna Freelancer. La noche se había hecho más profunda y la taberna estaba más concurrida que nunca.
A su alrededor, voces de aventureros llenaron el aire, compartiendo historias de las batallas del día en la mazmorra, riendo y expresando alivio por haber vuelto con vida. Estaban tranquilos por una vez. Y justo en ese momento, un par de figuras salieron por la puerta trasera de la taberna y entraron al almacén. Era el propietario enano. Pero en el instante en que la puerta de la taberna se cerró tras él, el rostro del enano se oscureció, como si las sombras del callejón se lo hubieran tragado entero. ¿Qué tal eso? El clamor de la taberna ahogó todos los sonidos, incluida la voz del tendero enano. Dos figuras emergieron del callejón trasero, ambas vestidas como verdaderos aventureros de horario. Pronto, una pequeña barrera brilló y los envolvió a los tres. Comerciante, aún no hemos descubierto nada. Freya-sama aún no ha aparecido, y Loki-sama ya se ha retirado detrás de escena. Ambas diosas no han dejado a sus familias desde hace bastante tiempo. La expresión del tendero enano permaneció tranquila y firme. Había estado escuchando este mismo informe día tras día. Ambas diosas nos están evitando deliberadamente. Parece que realmente han descubierto nuestros movimientos. Parece exactamente como la diosa Sama predijo, no podemos hacer un movimiento contra ninguno de ellos. La forma más efectiva de desmantelar una familia es apuntar a su dios familia. Una vez que un dios familia es enviado de regreso a Tenkai, esa familia queda completamente sellada. Los aventureros que alguna vez recibieron bendiciones divinas, pierden todo su poder en un instante. Incluso un nivel 7 quedaría indefenso cuando sus habilidades estuvieran bloqueadas. Desafortunadamente, para ejecutar tal plan, necesitaban las ubicaciones precisas de esas dos diosas. Si las diosas continuaban escondiéndose en las sombras, el plan era simplemente imposible. Y este fue un intento de asesinato de deidades. Si el primer ataque fracasaba, no habría una segunda oportunidad. Actuar sin confirmar su paradero exacto no sería más que suicidio. ¿Cómo está llegando el arsenal de piedras rúnicas? El comerciante enano pasó a otro tema, uno que exigía su atención inmediata. No hay problema. Los fondos de sus cuentas, comerciante, junto con el extra extraído de otras empresas, son más que suficientes. Ya hemos comprado todas las piedras rúnicas disponibles en la tienda divina de Festo. El único problema es que el suministro diario no es muy grande, por lo que nuestras reservas actuales aún no son suficientes para un despliegue a gran escala. El comerciante enano no pareció disgustado en lo más mínimo. Las piedras rúnicas de tipo ataque son mucho más fuertes que las piedras de fuego en cuanto a poder destructivo, sin embargo, su precio es aproximadamente el mismo. Poder almacenarlos funciona completamente a nuestro favor. En cuanto al problema del suministro, no ha cambiado mucho en el último medio año. Probablemente sea una limitación de producción. Dado lo únicas que son las piedras rúnicas, es natural que no puedan producirse en masa. Pueden aumentar temporalmente las estadísticas de un usuario, sin restricciones de nivel en absoluto. Esa es una habilidad increíble. Es lo mismo con las piedras rúnicas de tipo apoyo que con las de tipo ataque. Incluso una sola piedra rúnica de ataque tiene una fuerza destructiva a la par con una espada mágica desechable, mucho más allá de lo que podría producir cualquier piedra de llama. Con tales propiedades, las piedras rúnicas son recursos prácticamente estratégicos. Es solo que la cantidad vendida no es alta. De lo contrario, habría habido un frenesí de compras hace mucho tiempo. Las órdenes de la diosa Sama son seguir acumulando. También tiene cuidado de no ser sorprendida por el gremio de horario, por lo que no puede mantenerse activa allí por mucho tiempo. Así como esas dos diosas en horario deben permanecer escondidas, su propia deidad también tuvo que permanecer vigilante. Una vez que las cosas llegaban al punto de no retorno, los dioses siempre eran los primeros en ser atacados. En esta etapa, ambos bandos, Evilus y Horario, estaban pisando con cuidado. Ninguna deidad podía permitirse ser descuidada ahora. Evita todos los ojos. El gremio nos ha dado enormes recompensas. Si alguien sospecha de nosotros, incluso esos aventureros supuestamente seguros se convertirán en minas terrestres ocultas en busca de ganancias. El comerciante enano lo entendió bien, y precisamente por eso enfatizó la advertencia. Capítulo 652. Hora de pedir ayuda. Almacene todas las piedras rúnicas recolectadas por separado. No dejes que la cola les atrape el viento.
Los otros dos asintieron, entendiendo completamente qué hacer. Con todo lo dicho, la pequeña barrera a su alrededor se disipó. Los tres se movían como si fueran completos extraños. El tendero enano se deslizó por la puerta trasera de la taberna Freelancer, mientras que los otros dos salieron por el callejón lateral, mezclándose a la perfección con el flujo de gente en el mercado nocturno. Una vez que los tres se marcharon, apareció la figura de Bell. Apoyado contra la pared, su rostro mostraba una expresión que decía: lo sabía. Una mano descansaba cansada contra su frente. Lo sabía. Cualquiera que dirija una taberna al lado de la familia de Freya no es alguien común. La anfitriona de la fertilidad se encontraba en la intersección de dos calles concurridas, con la entrada de la mazmorra no muy lejos. El área era una zona comercial privilegiada y bulliciosa. Horario siempre había sido una ciudad caótica. Cualquiera sin antecedentes o conexiones que intentara abrir una taberna aquí inevitablemente atraería problemas de aventureros entrometidos. La regla era simple. Puedes reclamar un buen puesto, pero veamos si puedes conservarlo. Incluso la mejor ubicación no pudo resistir a unos pocos aventureros imprudentes que buscaban problemas. Las tabernas sin fuerza o respaldo pronto colapsarían, reemplazadas por aquellas lo suficientemente fuertes como para defender su territorio. La anfitriona de la fertilidad fue un claro ejemplo. Su gerente, Mia Grande, era una ex capitana de nivel 6 y semi-retirada de la familia Freya. Con el inmenso poder de la familia de Freya a sus espaldas, ¿quién se atrevería a provocarla? A menos que tuvieran un deseo de muerte. Esa fue precisamente la razón por la que la taberna Freelancer le pareció extraña a Bell. Casi no tenía respaldo visible alguno. Sin embargo, a pesar de eso, ni un solo aventurero había causado problemas allí. Ese solo hecho era profundamente sospechoso. Si bien la ubicación del Freelancer no era tan privilegiada como la de Hostess of Fertility, todavía estaba en una parte animada de la ciudad, atrayendo multitudes densas todas las noches. ¿Podría un lugar así realmente escapar a la atención de los comerciantes? Obviamente no. Eso era imposible. Sin embargo, curiosamente, ningún comerciante había puesto sus ojos en este lugar. Ni siquiera un aventurero había provocado problemas en la zona. ¿Qué significaba eso? Significaba que los comerciantes sabían exactamente quién controlaba esta ubicación. Significaba que incluso los aventureros alborotadores que acechaban en Horario sabían de quién era este territorio. Pero el gremio, la única organización que debería saberlo, permaneció completamente inconsciente. Y esa fue la parte más alarmante. La corrupción interna en Horario es profunda. Los comerciantes valoraban las ganancias sobre la lealtad. Elegir entre Vilus y el gremio fue un cálculo fácil para ellos. Para prosperar en los negocios, necesitaban jugar en ambos lados. Aquellos que pudieran beneficiarse de ambos no se conformarían con uno solo. Era normal que los comerciantes fueran oportunistas. Pero los aventureros eran diferentes, especialmente ahora que el gremio había otorgado recompensas a Evilus. Esos aventureros delincuentes que hacían la vista gorda ante las acciones de Evilus, o se negaban a denunciarlas, estaban cometiendo una traición absoluta. Por supuesto, a Bell no le resultó difícil de entender. Los aventureros que lucharían por materiales raros y piedras mágicas de la mazmorra ya habían revelado sus límites morales. Sus elecciones no fueron una sorpresa. Aún así, Bell estaba seguro de una cosa. Esos cuidadores de cercas no lo tendrían fácil en el futuro. Bueno, entonces parece que es hora de pedirle ayuda a esa persona. Con las tensiones entre el gremio y Evilus cada vez más agudas, las deidades de Horario se habían vuelto mucho más cautelosas a la hora de aventurarse. Los días sin preocupaciones habían terminado. Al menos, cada uno viajaba ahora con un guardia a su lado. Por supuesto, una vez que caía la noche, incluso los dioses rara vez aparecían en los bulliciosos mercados. El gremio y Evilus aún no habían ido oficialmente a la guerra, pero ambos bandos claramente se estaban preparando para ello. Tampoco pude salir hoy. Hermes parecía haberse convertido en un elemento permanente dentro de su propia familia. Últimamente, no había logrado escabullirse ni una sola vez, aunque sabía perfectamente que reunir inteligencia afuera se había vuelto imposible. La situación en Horario ya era tan caótica que nadie podía decir quién estaba detrás de las personas con las que solía intercambiar información.
Asfi estaba jugando con uno de sus inventos. Recientemente, había cambiado su enfoque al desarrollo de otras herramientas, principalmente de tipo auxiliar. Asfi. El tono de canto de su familia God inmediatamente hizo que Asfi sintiera que su presión arterial aumentaba. Aún así, consciente de su diferencia de estatus, se obligó a permanecer serena. A diferencia de su despreocupado Dios, ella no podía permitirse actuar sin restricciones. No. ¿Has considerado siquiera la tensión actual entre el gremio y Evilus? ¿Salir ahora? Simplemente te estarías ofreciendo a ti mismo como objetivo para ellos. De hecho, la que impidió que Hermes se fuera fue la propia Asfi. Como alguien que a menudo iba encubierta usando el casco del Hades para recopilar información de inteligencia, entendía demasiado bien la situación exterior. En resumen, no era solo Hermes quien necesitaba ser cauteloso, todos los dioses de horario lo hicieron. Hermes soltó un largo suspiro. Sabía que su capitán tenía buenas intenciones, pero para alguien acostumbrado a estar constantemente fuera de casa, estar atrapado en casa era pura tortura. Aún así, por el momento, realmente no tenía planes de aventurarse afuera. Por un lado, su identidad divina era demasiado obvia. Sería una marca fácil para Evilus. Y por otro, aquellos que solían intercambiar inteligencia con él no se mostraban en estos días, especialmente en las circunstancias actuales. La situación está cambiando demasiado rápido. Evilus ya ha comenzado a cobrar fuerza, pero la información que hemos logrado obtener termina aquí. Ante eso, Hermes no pudo evitar sentir una ola de frustración. Que el llamado agente de inteligencia de horario se quedara en la oscuridad, fue el mayor insulto imaginable. Hermes-sama, aún así, simplemente no podemos adquirir más información, respondió Asfi, con un rastro de agotamiento raro cruzando su rostro, la fatiga que le quedó de su última misión de inteligencia fallida. Evilus ha reforzado sus defensas. El sigilo por sí solo ya no es suficiente para infiltrarse en sus bases secretas plagadas de trampas. Claramente se han preparado para esto. Un movimiento descuidado, y podríamos perder la vida en el proceso de recopilación de información. Así que, por favor, Hermes-sama, ni siquiera pienses en hacer acrobacias imprudentes por el momento. Hermes no esperaba que Asfi hablara tan en serio. Todo lo que pudo hacer fue levantar las manos en señal de rendición. Lo entiendo. Aunque su tono al decirlo sonaba bastante débil y reacio. Capítulo 653. La sospecha más aterradora. Toc, 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 toc. Asfi hizo una pausa en su trabajo y se levantó de la mesa del laboratorio para abrir la puerta. Pero justo cuando ella se puso de pie, Hermes la agarró del brazo. Asfi se congeló durante una fracción de segundo antes de darse cuenta instantáneamente de lo que estaba sucediendo. Su mano disparó hacia el cóctel Molotov escondido debajo de su capa. Sé que debemos tener cuidado con cómo están las cosas últimamente, pero este es el dominio de nuestra propia familia. Al menos deberías confiar un poco en la fuerza de tu familia. La voz familiar de afuera hizo dudar a Asfi. Su mano se detuvo a mitad del movimiento y su párpado se contrajo. Reconoció esa voz. Bajando el cóctel Molotov, rodeó a Hermes para abrir la puerta. Esta vez, Hermes no intentó detenerla. Cuando la abrió, la persona que estaba afuera era exactamente quien esperaba. Señor Cranel, ¿podría dejar de asustarme así todas las veces? La irritación de Asfi era evidente. Ya tenía que soportar las constantes payasadas de Hermes-sama todos los días. No necesitaba que otra persona aumentara su estrés. Mis disculpas, pero creo que sus quejas realmente deberían dirigirse a esas personas problemáticas que existen. Asfi entendió lo que quería decir, y su molestia disminuyó rápidamente. Señor Cranel, pase, por favor. Gracias. Bell entró, bajó la capucha e inmediatamente se encontró con la mirada divertida de Hermes, la mirada de alguien viendo un espectáculo. Su expresión se tensó ligeramente. Para ser honesto, Hermes era la segunda persona con la que menos quería tratar, justo después de Freya. Buenas noches, Hermes. ¿O salir tan tarde y no pasar tiempo en casa con Hestia? Vagando por las calles en su lugar. La sonrisa burlona de Hermes tenía un tono sugerente, pero Bell, sin molestarse, se estabilizó mentalmente antes de responder. Honestamente, prefiero no salir tan tarde tampoco.
Pero después de la investigación de hoy, me di cuenta de que si no venía a pedir ayuda, mi creciente carga de trabajo consumiría el poco tiempo de capacitación que todavía tengo. Al escuchar eso, Hermes entendió de inmediato a qué se refería Bell. ¿Evilus se está moviendo de nuevo? Bell sacudió la cabeza con leve frustración. Si realmente estuvieran actuando, me ahorraría la molestia de perseguirlos. Pero en este momento, son como ratas escondidas en las alcantarillas, demasiado asustadas para mostrarse. Para ganar ventaja, no puedo moverme en contra de ellos antes de que actúen, lo que significa que he estado perdiendo mucho tiempo vigilándolos. Por supuesto, en cierto modo, estoy bien con eso. El tiempo que están perdiendo en estas tonterías es mucho más de lo que estoy perdiendo. Comparado con ellos, puedo permitírmelo. Era la verdad. Hasta que sus valores de habilidad alcanzaron su punto máximo, Bell no tuvo que preocuparse por perseguir la excelencia requerida para avanzar. Podía permitirse usar este tiempo para un crecimiento constante. Al final, ganaría el que pudiera aguantar más y Bell estaba seguro de que Evilus no podía seguir el ritmo. Incluso una fuerza de aventureros de nivel 5 necesitaba números para convertirse en una amenaza real, para dispersar el equilibrio de poder de Horario. Evilus no se atrevería a aparecer con solo 30 y tantos niveles 5. Mientras que los principales aventureros de Horario se concentraban principalmente en las familias Freya y Loki, otras familias también tenían su parte de miembros de alto nivel. En total, Horario podría ni siquiera tener 40 niveles 5, pero 30 era un número fácilmente alcanzable. Por eso, desde el momento en que Bell comenzó a acercarse a Evilus, ya lo sabía. No podían permitirse el lujo de jugar el juego largo. Este enfrentamiento con Evilus no fue más que un juego de espera, para ver quién parpadearía primero. Si estás tan feliz, ¿por qué vienes a buscar ayuda? Debes haber encontrado algo más, ¿verdad? Hermes captó fácilmente la implicación detrás de las palabras de Bell, aunque su curiosidad estaba más centrada en lo que Bell había descubierto exactamente. No es nada de que debe mantenerse en secreto. Acabo de encontrar uno de Evilus de la superficie de nivel, los puntos de intercambio. Me fui a la salida anterior y encontré algo bastante interesante. Bell no pudo evitar reírse mientras lo decía. No, más exactamente, ya había comenzado a reírse. Por primera vez, me encontré con alguien en Evilus que está tan cauteloso y paranoico como yo. ¿Que ellos se tiene a alguien tan loco como usted? Hermes casi lo dice en voz alta, pero apenas logró contenerse con pura fuerza de voluntad. Bell, con todo Horario cazando a Evilus en este momento, no es natural que estén nerviosos. Es cierto, pero tengo la sensación de que su operación esta vez siguió el mismo tipo de principios que usaría yo. Construyeron sus trampas capa tras capa, tan precisas que son casi inquietantes. Pensé que podrían haberse excedido con los preparativos, pero después de ver lo que estaban vigilando, me di cuenta de que su precaución estaba completamente justificada. La mención de lo que estaban custodiando llamó inmediatamente la atención de Hermes. Cualquier cosa que Evilus estuviera tratando de ocultar con tanto esfuerzo tenía que ser importante. Piedras de fuego. Una enorme reserva. Por lo que vi, planean volar a Horario por las nubes. Exclamación de cierre e interrogación de cierre, la mirada de curiosidad de Hermes se convirtió instantáneamente en una de alarma. Este no fue un asunto trivial. Su mente se agudizó en un instante. ¿Dónde está exactamente este lugar? Calle principal, justo al lado de la anfitriona de la fertilidad hay una taberna llamada de Freelancer, a su derecha hay un gran almacén, ahí es donde lo esconden. El rostro de Hermes se oscureció de inmediato. La expresión de Asfi se volvió igualmente sombría, casi aterrorizada, como si hubiera visto un fantasma. Su voz tembló levemente mientras hablaba. ¿No es eso en el mismo centro de Horario? Exacto. Esa calle era lo más parecido al núcleo de Horario, aparte de la propia Torre de Babel. Y ahora, ese mismo corazón de la ciudad estaba siendo utilizado para almacenar un enorme alijo de piedras de fuego, lo suficiente como para amenazar la seguridad de toda la ciudad. Supongo que esa es una de las principales razones por las que eligieron ese lugar como su sitio de almacenamiento. Una vez que estalle la guerra, si encienden esas piedras de fuego, Horario se quedará con un cráter. Y si la estructura geológica de la ciudad se derrumba, los monstruos de la mazmorra podrían estallar en la superficie.
Eso bien podría ser parte de su plan. Bell pronunció su teoría con tranquila precisión. Pero el escalofrío que corría por la habitación lo dejaba claro. Sus palabras habían calado hondo. Capítulo 654. 2 veces aturdido en un día. ¡Qué montón de lunáticos! Asfi no pudo evitar maldecir a esos bastardos malvados desde lo más profundo de su alma, con los dientes temblando incontrolablemente. Ya podía imaginar qué tipo de devastación traería tal acto a Horario, y el caos que seguiría. Ese es el tipo de locos que son. Incluso Hermes, que siempre bailaba entre el bien y el mal, tenía una expresión conflictiva. No había duda de que las acciones de esos lunáticos ponían en peligro los intereses de la mayoría de los dioses. Si Horario fuera destruido, las deidades perderían el hogar por el que habían trabajado tanto tiempo para construir. Tal resultado fue completamente en contra de la voluntad de los dioses de la familia. Y, por supuesto, también en contra de los propios intereses de Hermes. Un destello de fría determinación pasó por los ojos de Hermes. Nunca permitiría que nadie interfiriera con el guión que quería ver. Pero cuando su mirada se posó en el rostro tranquilo de Bell, Hermes se dio cuenta de que podría no tener que hacer mucho en absoluto. ¿Ese lugar, aún no lo has aclarado? No. Para evitar provocarlos a un contraataque imprudente, he evitado temporalmente tomar cualquier acción directa contra esa base. Más importante aún, encontré sus trampas, un poco demasiado. Después de pensarlo un rato, Bell decidió que un poco demasiado era la mejor manera de describir cuán demasiado complejas eran las trampas. Incluso después de ver lo que guardaban en el almacén subterráneo, sigo pensando que se pasaron de la raya. Instalaron detección de polvo en la superficie, trampas en la entrada e incluso trampas de gravedad en el sótano. A juzgar por el polvo de recubrimiento de la primera planta de la barrera, yo diría que esas trampas se instalaron alrededor de 1 mes o 2 atrás. Mi conjetura es que alguien descubrió su superficie de base y, accidentalmente, desencadenó una de sus trampas. De lo contrario, no habría ido tan lejos para fortalecer sus defensas. Como Bell terminó de hablar, se dio cuenta de Hermes' expresión del giro en algo casi le hizo gracia. Parpadeó en la confusión. ¿Por qué el dios parecía tan entretenido con esto? Luego, siguiendo Hermes de la mirada, el campanario, la vio Asfi, el siempre compuesto y recogidos capitán, su rostro completamente sonrojado rojo. Espera un segundo. La mente de Bell se congeló por un momento antes de darse cuenta. Perseo, no me digas quién activó su trampa, lo eras tú. En el momento en que lo dijo, las palabras golpearon como una chispa a un barril de pólvora. Asfi, cuyo rostro ya estaba carmesí, parecía listo para explotar. Bell solo pudo sacudir la cabeza impotente. No es de extrañar que las defensas en esa base fueran tan extremas y el nivel de trampas tan absurdamente alto. Ante eso, Asfi finalmente rompió bajo la presión. Yo, lo siento terriblemente. Los subestimé. La comprensión de que su error había causado directamente que Evilus fortaleciera sus defensas hizo que sus mejillas ardieran de vergüenza. Ella ni siquiera podía formar una excusa adecuada. Desde cualquier ángulo, su error había sido un completo error de juicio, y ella lo sabía. Dejemos este asunto de lado por ahora. Al ver que su capitán ya había reconocido su error, Hermes habló para suavizar las cosas y luego cambió el tema hacia Bell. Bell, dijiste antes que viniste aquí a pedir ayuda. Sí. Descubrí que las bases de la superficie están fuertemente fortificadas. Aparte de mí, probablemente no haya nadie que pueda infiltrarse en ellos lo suficientemente silenciosamente como para reunir información. Así que necesito concentrarme más en esos puestos avanzados de superficie. Eso significa que mi vigilancia en la mazmorra tendrá que disminuir por un tiempo. Hermes le creyó sin dudarlo. El error anterior de Asfi, sin duda, había dificultado mucho la infiltración. Con la creciente dificultad de investigar esas bases, y la necesidad de seguir observando Evilus, era inevitable que incluso él se sintiera agotado. En ese caso, Asfi debería poder ayudar. Hermes no dudó ni un segundo antes de ofrecer voluntariamente a su propio capitán. Sorprendentemente, Asfi no pareció molesta esta vez. En cambio, se enderezó y pareció lista para ayudar. Si hay algo que pueda hacer, déjamelo a mí.
Como ella misma había estado de acuerdo, Belle, naturalmente, no tenía motivos para negarse. De hecho, el capitán de Hermes Familia era probablemente la mejor persona para el trabajo. Hermes podría no haber sido el dios más confiable, pero su capitán era exactamente lo contrario. Confiable y meticuloso. Entonces contaré contigo. Por supuesto, la campana de monitoreo que quería cambiar no se limitaba a una parte de la vigilancia de mazmorras. Estaba hablando de una red que abarcaba todo horario. Perseo, Hermes Familia tiene espacios privados especiales. ¿No es este lo suficientemente bueno? Asfi preguntó tentativamente. La habitación en la que se encontraban ahora era una de las más privadas de la familia. Contenía sus herramientas de investigación y dispositivos parcialmente ensamblados, parte de su trabajo de desarrollo en curso. Aparte de ella y Hermes Sanma, solo se permitía la entrada al vicecapitán. Sería mejor si se trata de un espacio secreto que solo tú y Hermes puede acceder. Lo que yo traigo no puede permitirse el lujo de llamar la atención. Una herramienta mágica especial. Asfi pensó inmediatamente en la campana de creación de capacidades. Incluso para ella, sus runas fueron anormales creaciones. Si él había hecho algunos nuevos magia dispositivo para la vigilancia, es probable que sea de una calidad impresionante. Después de una breve pausa para reflexionar, hizo su decisión. No es otra habitación especial. ¿Eh? Su respuesta a Hermes completamente anonadado. Como dios de Hermes Familia, ni siquiera sabía que su propio capitán tenía una habitación secreta escondida en algún lugar de su base de operaciones. Belle notó la expresión atónita de Hermes y entendió que la habitación secreta que Asfi mencionó debía estar realmente oculta, tal vez incluso de su dios. Mientras esté bien escondido, es suficiente. Si lo que traigo cayera en manos de Evilus, podrían rastrear los movimientos de cada familia en horario en un instante. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre, buen dolor. La declaración de Asfi ya había conmocionado a Hermes, pero el seguimiento de Belle lo congeló por completo. ¿Qué tipo de cosas podrían permitir a Evilus monitorear a cada familia en horario?